Sindicato Unificado de los Trabajadores de la DIAN presenta la siguiente capacitación. Modalidad de viajeros y modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Buenas noches, siendo las 7:05, pues damos inicio a la capacitación sobre el régimen aduanero. Pues dando continuidad a la capacitación de régimen aduanero, entonces lo dejo con la doctora Cecilia Silva, quien nos va a hablar esta noche sobre el régimen de viajeros, modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Cecilia, adelante. Gracias, buenas noches para todos. Entonces, como les dice, como anuncian en este momento, entonces vamos a empezar con la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Recordemos que en el artículo 174 del decreto 1165 del 2019 están listadas las modalidades de importación. Dentro de las modalidades de importación está la ordinaria, está la importación a corto, a largo plazo, como miramos la vez pasada y más o menos le dimos un vistazo a cada una de ellas. Dentro de esas modalidades, entonces, hay dos que son las que vamos a ver esta noche, y es la de tráfico postal y envíos urgentes y también la de viajeros. Constituye cada una modalidad de importación, porque un viajero, aparte de sus efectos personales que no hacen parte de una importación, puede ingresar mercancías que sí hacen parte y se constituyen importación de mercancías. Y por tráfico postal, pues, ¿quién no ha pedido algo? ¿A quién no le ha llegado un paquete del exterior? ¿A un familiar? ¿Sí? Entonces, disculpen, entonces, vamos a mirar de una manera muy concisa lo que es tráfico postal y envíos urgentes, agradeciendo también a la jefe del grupo de tráfico postal y envíos urgentes del aeropuerto, quien me facilitó esta presentación. Entonces, como ya les decía, en este artículo 172 están las modalidades de importación. Tráfico postal, entonces nos está diciendo que son todos envíos, los objetos que lleguen o salgan del territorio aduanero nacional por la red del operador postal oficial. En Colombia, 472 es esa red oficial que tiene para traer tanto correspondencia como para traer también paquetes u objetos, ¿sí? Entonces, 472 tiene unos privilegios a nivel de muisca, a nivel de presentación de documentos, pero le aplica absolutamente todos los requisitos a los envíos que le lleguen a cualquier ciudadano en Colombia y que vengan por esta modalidad. También hay otros operadores que son los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes. Entonces recordemos que todos los países que están con la Unión Postal Universal tienen un convenio y ese convenio dice qué mercancías está prohibido traerlas por allí, obviamente las armas y vamos a ver cuáles otras. Y también ese convenio también dice que la correspondencia se debe entregar y que esa no será objeto de inspección aduanera, siempre y cuando se trate de documentos de las cartas de esto que de alguna manera todavía se deben usar o que se hacen envíos de algún documento, eso se vuelve, entonces, esa parte no es de control aduanero. Y por lo regular, el que la envía es la que la trae a Colombia o la lleva desde Colombia, 472. Eso no está que por la otra modalidad, dentro de paquetes que vienen con mercancías, se puede enviar una carta de algo. Tampoco eso pues está prohibido. Los envíos urgentes, entonces dice que esto es lo que por lo regular las empresas de mensajería traen porque se consideran de que es urgente que llegue. O uno a veces hace esa compra, pues porque le dan a uno un tiempo limitado, a veces muy corto, para que le lleguen esas mercancías. Son las ventajas que tiene esta modalidad. Y dentro de los intermediarios de tráfico postal que están aprobados por la DIAN en Colombia, están DHL, Avianca, Pasar, Aviaexpress, Canexco, ¿sí? Entonces, FedEx, estos intermediarios están inscritos en la DIAN. Y recordando la vez pasada, ellos tienen entonces un código dentro del RUT que los hace
entender que están autorizados para actuar como intermediarios de tráfico postal. Cada uno de ellos, también recordemos que tiene su depósito y la norma permite que ellos tengan un depósito, uno solo, en las ciudades por donde entre esa mercancía. En Bogotá, entonces, Avianca solo tiene un depósito, UPS, y cada uno un solo depósito que está habilitado por la DIAN y debe cumplir con todos los requisitos de un depósito público, como si fuera cualquiera otro que trajera otras clases de mercancías. Está el procedimiento 176 para los que quieran ver de manera más discriminada lo que es el proceso del ingreso de mercancías por tráfico postal. Entonces, como les decía, en el aeropuerto también hay unas zonas de verificación. En una empresa que es como un operador logístico, Taescol, entonces ellos tienen unas instalaciones en las cuales ahí se hace la inspección, porque absolutamente todo paquete que llegue por tráfico postal pasa por los escáneres de la DIAN. Y hay otros depósitos que obviamente, como les decía, son propios, son habilitados. Hay uno de ellos que ellos tienen un depósito bastante grande y a veces facilitan a la DIAN para que otros también pasen por ahí, pero siempre bajo control aduanero. Entonces, en ese depósito, pues obviamente ellos tienen la preferencia para revisar todos los paquetes que llegan por esta modalidad a Colombia. Entonces, vamos a ver este proceso. El proceso de tráfico postal y envíos urgentes. Yo online o una persona me hace el envío de algo. Hoy vamos a ver el ingreso de los paquetes. La exportación no, sino solamente el envío que llega a Colombia. Hacen el convenio de transporte con X transportador o con X recolector de estas clases de mercancía. Esas personas, la mayoría no son intermediarios de tráfico postal. Deben hacerle entrega o a la Unión Postal Universal o a un intermediario de tráfico postal. ¿Para qué? Para que traiga la mercancía acá. Les dije la vez pasada que, por ejemplo, conozco de primera mano que en Estados Unidos, de muchas ciudades, todo lo mandan ¿a dónde? A Miami, y allá hay unos 2 o 3 intermediarios de tráfico postal que recogen la mercancía de todos estos señores que internamente esos paquetes los toman en las diferentes ciudades y ahí se las entregan al intermediario de tráfico postal. ¿Por qué? Porque el intermediario de tráfico postal tiene que presentar la información de cada documento. Si él va a traer 1000 paquetes para Colombia, 1011.66. Este formato quiere decir que le presentaron la información de cada paquetico, quién lo envía, para quién, el peso, los bultos, las dimensiones y la descripción genérica de la mercancía. Todo lo tienen que hacer. Si son 5.000 guías las que van a mandar, 5.000 deben presentar esa información a la DIAN. Al ellos hacer esto, la información de cada uno de estos paquetes en cada uno de este formato para cada uno, luego entonces el transportador que trae esa mercancía le recoge esa mercancía a ellos y presenta el manifiesto de carga a la DIAN. ¿A través de qué? A través de Muisca. Hay un enlace que la DIAN, que Muisca en su arquitectura tiene. El que presenta el intermediario de tráfico postal es un manifiesto expreso al que le pega absolutamente todas las guías de mensajería. Y el transportador solamente coge ese número de manifiesto expreso con la fecha y hace una guía consolidada para que así esta del transportador agarre ese manifiesto expreso con todas las hijas y queden manifestadas. ¿A través de qué? Pues de Muisca, el servicio informático electrónico de la DIAN. Y este transportador es el que se sujeta y se somete a los términos, que si es en el aéreo, mínimo 1 hora, tiene que estar presentando esa información, que si es en el marítimo, mínimo 6 horas antes de que llegue el avión a Colombia o que llegue el barco. ¿Qué pasa? Llega la mercancía, inmediatamente ellos le hacen una planilla de entrega. ¿Quiénes son ellos? El transportador principal, a ese intermediario de tráfico postal que presentó la información. Él le recibe ahí mismo en las instalaciones del aeropuerto. Vamos a hablar del aéreo por hoy. Le recibe con una planilla 1314 que también la vimos la vez pasada e inmediatamente él la lleva a la zona
¿Dónde qué? Donde está la DIAN con los escáneres o la lleva a su depósito, no pueden salir de la zona primaria y ahí la DIAN en las instalaciones del transportador o en las instalaciones de Taescol, que en el caso de Bogotá, ellos absolutamente todo lo pasan por el escáner. Obligaciones de este señor intermediario de tráfico postal. Verificar que los requisitos estén ok. Si los requisitos están ok, que ya los vamos a ver, entonces inmediatamente la DIAN le da vía libre. Ellos se lo llevan para su depósito privado que está en la zona primaria o en esa área de verificación donde ellos lo tienen. Y en ese depósito, entonces, empiezan a despachar a las diferentes ciudades del país. Y en ese momento, entonces, si vale menos de $200, no tiene que pagarse ningún tributo. Si vale más de $200, hasta 2.000, que ya vamos a ver los requisitos, entonces van a contactar a la persona para que haga la consignación de el tributo aduanero, ¿sí? Que sería el gravamen y que sería el IVA, y al hacerla, ellos entonces proceden a entregarle la mercancía a ese tercero. Entonces, como les decía, en esa preinspección, también, si ellos se dan cuenta, ellos, los intermediarios de tráfico postal, son los responsables y se dan cuenta que hay mercancía que viene con más cantidades, que viene con mayor valor, que viene con un mayor volumen, ellos mismos deben pedir el cambio de modalidad. Estamos hablando de tráfico postal, entonces se les hace un documento y se les dice, no pasa por tráfico postal, se va a una importación lo más seguro ordinaria, entonces no se traslada al depósito de ellos, sino que se traslada a el depósito privado público, perdón, el depósito público donde se almacenan mercancías para nacionalización. También hay opción que en ese control que se hace, de pronto se diga, oiga, esa mercancía no vale $200 o no vale 2.000, vale 3.000. Y hay elementos en cuestión de valoración que pueden determinar el funcionario que realmente vale más o el mismo operador de tráfico postal, y entonces en este caso se le puede hacer controversia de valor. Siempre se le envía una cartica a esa persona que está esperando su paquete y tiene 5 días para que justifique por qué declararon ese valor desde el exterior, porque desde el exterior tienen que decir cuánto vale ese envío. Y recordemos que muchas veces uno cuando hace el envío, muchas veces dice, ay, eso diga que vale 200, que por el seguro, no sé qué. Pero resulta que en cuestión aduanera, lo que se envía por tráfico postal, envíos urgentes, pues tiene unos requisitos. Y si cuando llegue a Colombia nos damos cuenta que se le colocó un valor que era mínimo a lo que realmente era, pues se le puede hacer o una controversia de valor para que si no supera los $2.000 pague tributo desde el otro, ¿sí? O si supera los $2.000 también se le haga cambio de modalidad. Entonces, ¿cuándo se puede hacer cambio de modalidad? Se puede hacer cambio de modalidad cuando los requisitos no los cumpla, cuando en cuestión de valor, entonces haya un mayor valor al permitido para cada paquete postal, y en esos casos entonces se va para un depósito público donde deben hacer una importación ordinaria, otra modalidad si la quieren, y entonces en ese momento ya pueden disponer de la mercancía. Igual, si esa mercancía dentro del mes que tienen los depósitos de los intermediarios de tráfico postal no se entrega porque no encuentran la dirección, porque el señor no paga la plata que le dijo que tenía que pagar, queda en abandono y le aplica pues el rescate dentro del mes siguiente, o ya a favor de la nación, si no pidió prórroga, entonces, o no legalizó dentro del mes siguiente, le aplica el abandono sin que medie ningún acto administrativo, le aplica entonces el abandono. Sigamos entonces. Estas normativas ayudan a mirar que hay otras entidades que de alguna manera inciden ¿en qué? En los requisitos que tienen los paquetes de envíos postales o envíos urgentes. ¿Y esos qué tienen que ver? Entonces tienen que ver, por ejemplo, con una legislación que está dada para los celulares. Por tráfico postal solo se permite el envío de un celular. Si vamos a ser exegéticos, la norma dice que de uso, un efecto personal, o sea, de uso personal.
Sin embargo, en eso, pues uno a veces ve que vienen teléfonos nuevos y digamos, a veces no se complica porque vale más el procedimiento administrativo, pero la norma dice que es un teléfono y que sea de efecto personal. A alguien se le puede caer el teléfono y es por eso que se creó esto y fue una modificación que tuvo el anterior decreto que legisló sobre el ingreso y salida de teléfonos móviles inteligentes del país y hizo una modificación en el 2016 diciendo, no, al menos démosle siquiera porque antes habían dicho que ninguno por tráfico postal. Con este decreto 2142 se permitió que fuera un celular. También tenemos que ver, por ejemplo, con las divisas. Todo esto de las divisas está prohibido enviarlo por cualquier divisa, está prohibido enviarla por tráfico postal, ¿sí? Entonces es importante tener muy, pero muy presente eso. Ministerio de Salud, pues también tiene sus reservas y él entonces dice, no, lo que sea de consumo humano, lo que sea de esto, pues no debería ir por tráfico postal. ¿Y qué pasa? Nosotros en nuestra norma ya seguimos con eso, vamos a ver los requisitos, pero sin embargo dice que aunque tengan algunas restricciones hasta 6 unidades de la misma clase, ¿sí? Pero entonces, a veces, pues puede llegar MinSalud, puede llegar el INVIMA o puede llegar el ICA y dice, aunque sea una unidad, no permito que pase. Y de acuerdo a sus normas internas, ellos pueden hacerlo y nosotros debemos respetar lo que ellos digan. A veces sí me pareció un poquito incoherente, pero ellos dicen que hay que salvaguardar primero pues la salud o la vida de las personas porque en un solo frasquito o en 3 frasquitos de algo que ellos consideran que no debe ingresar sin un visto bueno o que el visto bueno que traen o el registro que trae ahí no lo aceptan ellos, son autónomos para eso. Entonces hay que respetar pues el concepto de otras autoridades. Obviamente, pues no pueden venir, ya les dije, ni armas, ni mercancías prohibidas. Mercancías prohibidas, por ejemplo, los juguetes bélicos. En el entendido que el juguete bélico es aquel que representa un arma, pero que cumple también, ¿qué? Cumple con toda la función del arma normal. Entonces me explico, si un arma de fuego dispara una bala y esa bala obviamente tiene plomo y la ojiva es la que causa el daño. Yo puedo hacer una réplica como un juguete, uno es que es un juguete, pero si con esa réplica, lo que llaman armas hechizas, yo también puedo disparar quizás un proyectil, entonces en ese caso se vuelve un arma bélica. Entonces aquí en las actuaciones aduaneras ya les decía, puede que pase los señores de tráfico postal y no haya ninguna novedad, entonces simplemente pues se mire que cumple la totalidad de los requisitos y se le permite que siga para el depósito de ese usuario de tráfico postal y envíos urgentes. Puede ser que tenga que reajustar el valor, entonces se hace la controversia con base de datos de precios según lo estipulado en el artículo 266 de la resolución 46. Se tiene que hacer la controversia y tiene que existir entonces datos objetivos con los cuales respalde porque se hace la controversia. El señor tiene 5 días, si no, entonces quedaría en abandono si él no procede a cancelar el tributo que le corresponda, siempre y cuando quede dentro de la modalidad. Cambio de modalidad, entonces ya les decía, si se pasa de las cantidades, si se pasa del valor, si se pasa de las dimensiones, está la DIAN, según la norma, facultado a los funcionarios para hacerle el cambio. Ya no entre, mijito, por intermediario de tráfico, su paquetico se le va a una importación ordinaria o cualquiera otra. Y hay otras medidas que son inmovilizaciones porque se tienen que sacar de libre circulación. Pues cuando qué? Cuando, digamos, es mercancía que no es competencia de la DIAN a aprender. Por ejemplo, las armas nunca se deben a aprender por parte de la DIAN. No les aplica la medida cautelar de aprehensión. Las armas se deben incautar y entregar ¿a quién? Pues a la fiscalía o a la policía. A la policía en la instancia que lo pueda recibir la policía. Cualquier policía tampoco puede recibir porque es un policía un arma, aunque si no hay sino un policía, aunque no tenga la característica que necesita tener dentro de la policía, pues es como última medida se puede hacer. Entonces las armas nunca se aprenden, las armas se incautan momentáneamente mientras se le hace entrega a la policía o a la fiscalía o al ente que lo pueda recibir, porque ellos son los encargados de desarrollar el proceso de decomiso. Nosotros no podemos decomisar armas, por lo tanto no hay aprehensión porque no se debe dar el decomiso de las armas.
Entonces, en este caso, aprehensión se puede haber por, ya les decía, pues por mercancías que son de prohibida importación, como son, por ejemplo, los juguetes bélicos y otras que dicen expresamente ahí. Dice que todas las mercancías que vayan contra la moral pública, lo dice desde el mismo convenio postal. Pero obviamente ya hoy en día es muy relativo que puede ir en contra de la moral pública porque hace 20 años se aprendían todos los juguetes sexuales. Hoy en día es normal y tienen su licencia y lo demás y dejaron de ser prohibidos. Pero sin embargo, de acuerdo, lo dejan muy subjetivamente, de acuerdo al que lo interprete, pues sí, podría decir, no, es que eso va contra la moral, lo podría decir. Entonces, en esa época se aprendían, ya hoy en día estos juguetes entran sin problema siempre y cuando estén dentro, lo que les decía, dentro de las cantidades y dentro de la naturaleza de las mercancías. ¿Cuánto se paga por un paquetico que le llegue a uno que pase de $200? Hasta $2.000 es lo permitido que valga eso que uno compra o que le envían. Entonces, debe pagar uno el 10% de arancel y el 19% de IVA. Obviamente, ¿qué dice? Y tenemos este parágrafo en este decreto 1090 del 20, donde nos dice que si es inferior a $200 no están sujetos a pago de gravamen arancelario. Entonces, hay una subpartida que es la por la que se lleva absolutamente todos los paquetes postales, independiente, por ejemplo, de que fuera algo hecho en una manufactura de caucho que iría por la partida 40, independiente de que fuera algo que fuera por la 39, por plásticos o algo así, siempre se tomarían estas subpartidas, ¿cierto? Pero resulta que si usted sabe que va a mandar algo que es de papel o un libro que va por la 49 o algo y no paga arancel, dice, no, pero yo para no pagar arancel, igual la norma me dice que como es por tráfico le tengo que pagar el 10. No, si usted quiere y conoce que no es la partida en la que se clasifica específicamente esa mercancía, no paga arancel. Desde que le cortan la guía en el exterior, o sea, desde que le hacen la entrega a esa persona en el exterior, a ese transportador, a ese intermediario, usted debe decir, por favor me la colocan con la subpartida 49 tal, 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 tal. Y lo deben hacer desde allá. Si viene con esa subpartida, el intermediario de tráfico postal debe hacerlo y por lo tanto no estaría sujeto al pago del 10 ni el 19 si pasa los $200. También es importante decir que en cuestión de gravamen, la norma dice no paga no paga arancel si vale menos de 200. Respecto al IVA, ¿qué pasa? Respecto al IVA, se dice que en cuestión, las mercancías que valgan menos de $200 no pagarían el IVA siempre y cuando el país de origen tenga convenio con Colombia y establezca que allá no pagan IVA y que aquí entonces tampoco les cobraríamos IVA a lo que llegue a ese país. La mayoría que llega aquí pues sabemos que es de China. Y hay un tratado que establece eso. Por eso todo lo que venga de China que valga menos de $200 no va a pagar gravamen porque la norma dice que toda y no hace excepción de mercancía ni de clasificación, que no paga gravamen si vale menos de $200. El IVA, todo lo que venga de China, ni va a pagar gravamen ni va a pagar IVA. ¿Por qué? Porque hay un convenio con China. Entonces, si hubiera un país en el cual no hay convenio sobre el IVA, que si nosotros le mandamos allá no lo cobran, aquí se tendría que cobrar, aunque valiera $50, se tendría que cobrar. Entonces no habría esta excepción o exclusión de los $200. Entonces el intermediario le entrega a uno el paquete, si vale menos de $200, entonces llega a nuestra casita y sin ningún reparo nos la entregan y ya. Pero si vale más de $200 nos llama, uno como usuario final debe entonces pagar ese tributo. Ellos ¿qué hacen? Recogen esos valores, van armando también un archivo XML y tienen cada 15 días, tienen unos días en el cual tienen que pagarle a la DIAN, en un pago consolidado le tienen que entregar a la DIAN lo que rescataron del pago de tributos cuando dio lugar a ello. Entonces ellos tienen una preferencia
que no tienen que mandar a pagar o ellos consignarle a la DIAN el IVA que paga Cecilia, que paga Pedro, que paga Juan, independiente, no. Cada 15 días hacen un consolidado de lo que recogen y en ese momento entonces lo consignan. Igual, entonces también si algo quedó en abandono, la gente paga lo pertinente, donde me acuerdo es el 10% del valor de la mercancía si fue en el mes siguiente y ellos no recibieron la mercancía antes. Y eso también, en ese pago consolidado, el intermediario lo entrega a la DIAN. Es importante decir que cuando yo usuario final, recibo ese paquete, entonces yo pagué tributos o no, yo debería siempre firmar este documento. Y con la firma dice que en el momento en que el destinatario final firma, entonces esa guita se vuelve declaración simplificada de importación. Entonces, si yo mando a traer un elemento que me cuesta $1,500 de representativo y ese elemento lo voy a meter en el inventario de mi negocio o de mi empresa personal, o yo lo voy a tener para mi uso porque tengo mi empresa online y yo necesito, y es muy importante yo debo conservar ese documento para que en cualquier visita de la DIAN sepan que yo pagué los tributos por ese elemento o ese objeto o esa mercancía que yo tengo, que me llegó por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Ahí se entiende sometido a la modalidad de importación y como usuario final lo debo conservar mínimo 5 años a partir de la fecha que recibo esa mercancía. Pues ¿para qué? Pues para tenerlo como soporte de que esa mercancía está en libre disposición. En términos muy generales, esto es la modalidad de tráfico postal y, espérenme un segundito, estaba mirando que no tenía la de los requisitos. Aquí está, me lo había saltado. Entonces, finalizando entonces, máximo puede ser hasta $2,000 el envío que llegue por tráfico postal. Si vale más de 2,000, cambio de modalidad. El peso no puede exceder ese paquete a 50 kilos. Si tiene restricción legal o administrativa, ¿cierto? Entonces dice que se pueden llegar a esa clase de mercancías siempre y cuando no constituyan expedición comercial. Y en tráfico postal se considera que hasta 6 unidades no son expedición comercial. Más de 6 unidades, entonces no pasaría por las 6 unidades porque tienen esa restricción legal y están pasando de las 6. Les decía, a veces eso se vuelve subjetivo porque a mí me pueden mandar 6 frasquitos de una vitamina y puede que el INVIMA se arrima y diga, no, yo no dejo pasar esa vitamina, pero es que son 6 nomás. Sí, tiene una restricción legal administrativa porque tiene que ver con, no, pero ellos pueden tener la autonomía de decir, no, para mí atenta contra la salud y no los entrega. Conocí el caso de una señora que llegó a nuestra oficina que le consultáramos y era un solo frasquito de X medicina o medicamento o vitamina que le mandaron. No lo dejaron pasar. Era un frasquito, no lo dejó pasar el INVIMA. Entonces, para nosotros decimos es que no constituye cantidad comercial. Cuando tenga una restricción legal administrativa, hasta 6 unidades los podrían enviar, pero está sujeto si es el ICA, si es el INVIMA, si son otras autoridades las que tienen la competencia para los controles o fito sanitarios que implique. Entonces también lo que les decía de los requisitos de la Unión Postal Universal, entonces ahí es cuando hablan de aquellos que no atenten contra la moral, las armas, los juguetes, bueno, todo esto que la Unión Postal nos habla, entonces no pueden entrar tampoco por esto. Y artículos pues que sean prohibidos, pues estamos hablando de lo que atente contra los narcóticos o los estupefacientes o las drogas que no están autorizadas por el Ministerio de Salud y lo que esté prohibido por el artículo 81, que pues ahí también están las armas que son las biológicas, pues ya son palabras mayores, pero obviamente estas armas químicas, biológicas, nucleares están prohibidas. Y los desechos tóxicos y residuos nucleares. Las armas de fuego no son de prohibida importación, pero sí restringida porque solo el Estado a través del Ministerio de Defensa, en este caso Indumil en Colombia, las puede importar. Cuando traen las armas de fogueo, que son armas que explota la pólvora pero no sale la ojiva, no hay contacto con el ser humano, esas armas también las pueden traer unos importadores, pero INVIMA
Indumil les hace el control a esas importaciones y ellos tienen que colocar ahí que tienen el permiso de Indumil para cuando uno compra un arma de fogueo, sobre todo en Bogotá, recuerdo que eso queda cerca de Presidencia, entonces lo primero que le muestran a uno es la declaración donde dice que tienen el visto bueno de Indumil para poder traer estas. Esas armas ya se tienen que inscribir igual que como para porte o tenencia, igual que lo hacen las armas de fuego. En esa campaña, hace 2, 3 años, está el Ministerio de Defensa para que también las armas que no son de fuego, que no son letales, llaman ellos, también se les constituya, se les tienen que escribir y la idea era que se tome también, se tenga que tener un porte o tenencia. Y las medidas no pueden superar 1.50 metros en cualquiera de las dimensiones, ¿sí? Ni 3 metros si se suma la longitud del mayor contorno en sentido diferente a la longitud. Entonces, si le suman por un lado, aunque uno tenga unos 50 y el otro tenga unos 70, pues sí, pero mire, el solo hecho que el contorno ya se esté pasando de los 3 metros al sumar esas dos longitudes, 2 de las 3, ya tampoco podría pasar por tráfico postal y envíos urgentes. Si la llega a traer un intermediario de tráfico postal, tiene la responsabilidad inmediata de pedirle a la DIAN que los funcionarios a través de Muisca le hacen el cambio de modalidad para que queden listos y planillar y llevar a un depósito. Entonces, esto es en términos generales esta modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Bueno, entonces vamos ahorita a seguir con la modalidad de viajeros. Entonces, la modalidad de viajeros. La modalidad de viajeros está arreglada obviamente por el 1165, este decreto del 2019. Ahí está el decreto 390 que lo modifica en 2, 3 artículos. Y está el 920, donde están en cursas unas 2, 3 causales de aprehensión que recuerde y las resoluciones reglamentarias de cada uno de estos decretos. Entonces, recordemos que los que hacen el control a los viajeros son las divisiones de viajeros o grupos internos que hagan sus veces de acuerdo a la resolución 69 del 2021 y de acuerdo pues a la estructura que tenemos en la DIAN del decreto 1742 del 2020. El régimen, que más que régimen es una modalidad de viajeros. Esta modalidad tiene pocos artículos que lo reglamentan, pero a veces la gente o el viajero le es difícil entender eso porque lo último que uno piensa con viajeros es que uno se trajo un montón de cositas para regalar y cuando llega a un aeropuerto le digan los de la aduana, usted no puede pasar eso. Pues si yo lo compré, pero si es mío, pero si es para regalos, si es para mi negocio. Porque lastimosamente hay mucho desconocimiento en la modalidad de viajeros. Son solo los artículos 266 al 277 del 1165 y en la parte reglamentaria del 285 al 291 de la resolución 46. Y como le contaba, en la resolución 39 solo se modifican 2 artículos. El primero que está modificando alguna definición, entre ella, ¿qué? Entre ella, lo que es efectos personales, que es definitivo en la modalidad de viajeros. Hay que entender, saber, leerlo, que son efectos personales porque es como la base para entender la modalidad de viajeros. Y el artículo 100 que nos habla de los tripulantes, donde se dice que un tripulante no es viajero. 920, pues tenemos 2 causales de aprehensión, más otra que tiene que, en la 19, más otra que digamos que de alguna manera afecta, que la vamos a ver ahora. Y tiene que ver en que si usted, una mercancía que usted trajo por viajeros, a la cual le tocó pagar tributos, la cual le quedó en libre disposición, usted no la puede dedicar al comercio. Si yo voy a un almacén y usted me dice, no, es que esos vestiditos yo los traje y mire que hasta pagué el tributo. Le digo, señora, muy linda que usted hubiera traído los vestidos por viajeros, que se los permitieron pasar y que usted pagó tributo, pero ahorita que es que eso no se pueden destinar al comercio. Entonces, es una de las causales de aprehensión. En el régimen de viajeros hay algo muy concreto que tiene que ver con la resolución externa del Banco de la República, la 001 del 2018, y en ese artículo 87, en ese solo artículo nos dice que puede un viajero ingresar respecto a divisas o sacar del país. Entonces, cambio es muy sencillo para un viajero. Esa resolución nos dice, la externa de la Junta Directiva del Banco de la República, en que la DIAN
es la facultada para ejercer los controles cambiarios. Y él dice, la autoridad aduanera será la que ejerza las acciones de control cambiario. O sea que a la parte aduanera le dice, usted ejerza los controles al ingreso y salida de divisas que un viajero traiga o saque del país. Ahí lo faculta en este artículo 87. Y también dice, todo viajero podrá ingresar al país hasta $10,000 de los Estados Unidos o salir del país hasta $10,000 de los Estados Unidos sin que tenga que declarar. Declarar es presentar la declaración de viajeros que se llama, el número es 530. Es una declaración de medio papel carta, así es el tamaño de esa declaración, en la cual yo soy el declarante como viajero, digo dónde estuve, cuánto me demoré, cuánto dinero estoy ingresando, si estoy ingresando mercancías. Ahí está muy clarito los renglones y las casillas para uno decir que si trae divisas, cuántas y qué clase de divisas, que si trae mercancía, cuántas y qué clase de mercancías y qué valor le doy a esas mercancías. Yo, el viajero, soy el responsable de presentarla. Entonces, en la parte cambiaria dice, señor, si usted ingresa más de $10,000, otra moneda que equivalga a más de $10,000, usted tiene que declarar. Si son menos, hasta 10 o menos, usted no tiene la obligación de declarar. Si usted sale de igual manera con más de $10,000, debe presentar y da una instancia dentro del proceso de salida o ingreso para uno presentar oportunamente esa declaración 530. Entonces, regla general, un viajero puede ingresar el dinero que quiera. Un viajero puede ingresar el dinero que quiera. Siempre y cuando, si se pasa más de los $10,000, tiene que declararlos. Y si se pasa, y si va a salir del país y también se está llevando más de 10,000, tiene que declararlos. La resolución 63 simplemente, entre comillas, repite lo que dice la Junta Directiva del Banco de la República, y la resolución 63 también dice que hay 3 clases de declaraciones que tienen que ver con divisas. La 530 para ingresar y salir con divisas del país un viajero. Hay otra que es la 532 y la 534. Una de ellas es cuando nos envían un cheque o cuando nosotros vamos a enviar un cheque, o sea, un título valor. Y la otra es cuando transportadores de valores ingresan o salen con divisas del país. Obviamente tienen que estar debidamente inscritos para hacer esta gestión. Entonces los transportadores de valores son los que le traen a los bancos, traen dólares para acá, o se llevan dólares para Miami. Todos los que han recibido en el banco, que han recibido físicamente, se los llevan los transportadores de valores. El mismo Banco de la República utiliza transportadores para llevar divisas colombianas a otro país o para traer divisas extranjeras a Colombia que tienen que ver bajo control del Banco de la República. Entonces, la resolución 63 corrobora y dice, entonces todo viajero que esté ingresando más de $10,000 de los Estados Unidos o su equivalente en otra moneda debe presentar la declaración 530, que es la que regla, la que dicta la DIAN. Y lo mismo a la salida. Entonces, lo que hace es coger ese artículo 87 y montarle las 3 modalidades para ingresar o sacar divisas, viajeros, los títulos valores cuando llegan, y importante, por tráfico postal y envíos urgentes es que se tienen que mandar los títulos valores, y tráfico postal también obviamente le genera ese documento a la persona en el exterior o acá si es que va a enviar el cheque, pero si llega aquí a Colombia, el viajero tiene un mes para que le diga a la DIAN que le llegó un título valor de un cheque de tanta plata. Si uno no lo hace, eso es sancionable. Pero lo curioso es que uno piensa que no, pues a mi tráfico postal X UPS me entregó, que me mandaron un cheque, una tía que me regaló un cheque o lo que sea de Estados Unidos, lo que sea, por el motivo que sea, y yo digo, no, pues ya me lo entregaron. No, tengo la obligación de decirle a la DIAN. Ah, ¿y cómo sabe la DIAN? Claro, porque tráfico postal también le cuenta a la DIAN que le transportó títulos valores a Pedro, a Cecilia, a Juan, a Jacinto, a José, y eran por tales valores. Entonces, por eso la DIAN al mes pasado mira si estas personas le contaron que les había llegado el cheque. Si no, es cuando nos hacemos acreedores a una sanción cambiaria.
El decreto 2245 es nuestro régimen sancionatorio y ahí es donde nos dice qué es lo que pasa si nosotros incumplimos cualquiera una de las reglamentaciones sobre el ingreso o salida de divisas. Entonces resumimos con esta lo que es el ingreso o salida de divisas por un viajero. ¿Cuál es el monto que un viajero puede ingresar o salir al o desde el país? ¿Cuál es el monto? No hay límite. Lo importante es entregar, eso sí se recomienda, documentos soportes del origen del dinero, porque ese ya viene la otra arandela que puede ser más delicada que una sanción por no declarar. ¿Y cuál es? ¿De dónde proviene su dinero? Entonces, mucha gente sale del país, sigue saliendo del país, llevándose divisas porque le quieren comprar un apartamento, porque le van a pagar el semestre al hijo. En muchos países, lo que sea, deben decir, no, yo vendí mi apartamento, yo lo tenía en mi cuenta de ahorros, aquí está un soporte. Porque si uno no demuestra el origen del dinero, pues se puede considerar que es un lavado de activos, que es producto de trata de blancas, que es producto de otras cosas. Entonces, pues eso es muy importante que si van a salir y van a declarar, siempre tengan claro o un soporte para que quede escrito, porque hoy en día es obligación a ese viajero registrarle, hacerle una encuesta y dejarla pegada al conteo que se les hace de esas divisas. ¿Cuándo está obligado el viajero internacional a declarar? Al ingreso o salida de divisas. Entonces ya lo dijimos, sí, está saliendo o ingresando con más de $10,000. ¿Cuál es el formulario? El formulario es el 530. ¿Cuándo debo presentar ese formulario? La norma es muy clara en decir que cuando yo estoy llegando al país, yo debo traer, antes de bajarme del avión, diligenciada la declaración 530. Por eso las aerolíneas tienen la obligación, y expresamente está en el 1165, en las obligaciones de las aerolíneas, en hacer entrega del formulario 530 al viajero que la necesita. Es obligación. Y porque dice que desde el mismo momento que el medio de transporte está en el aeropuerto, en el puerto, desde que llega, desde el mismo momento, dice que se considera que la divisa está entrando al país. Y tiene razón, porque ya pisó soberanía colombiana, ya pisó territorio colombiano. Ya se entiende que yo estoy ingresando la divisa en el bolsillo, en la cartera, yo estoy ingresando la divisa. Por eso cuando me bajo del avión, yo ya debería tener la 530. Y se debe entregar al funcionario que esté en el puesto de control diciéndole yo estoy ingresando $15,000. Ya, si yo no digo nada y por cuestiones del azar, porque obviamente los sistemas de control en los aeropuertos son mínimos, de los funcionarios versus la cantidad de viajeros que llegan. En Bogotá en este momento están llegando de 14 a 15,000 viajeros diarios y en 3 turnos los compañeros lo atienden y son turnos de 10, si mucho 12 o 14 funcionarios, donde tienen que estar en bandas, donde tienen que estar en escáneres, donde tienen que estar en oficina. Todos los que están en el puesto de control son pocos. Si usted dice no traigo nada y el funcionario lo pasa por el escáner o el POLFA, Policía Fiscal Aduanero, le hace una entrevista y él tiene la facultad de hacerle un cacheo y encuentra que usted está trayendo divisas y no las declaramos, nos van a retener el excedente a los 10,000 que yo no tenía que presentar declaración. Se hace una retención de divisas y ojo, el término es retención de divisas. En mercancías es aprehensión y en divisas es retención. Y ese excedente de los 10,000 que me retienen, se le toma foto a los billetes, se hace un conteo, se mete en la caja fuerte, todo. Y usted cuando pague la sanción puede ir a reclamarlos. Si pasa un determinado tiempo, esas divisas se tienen que mandar al Banco de la República, igual allá se le entregan, pero si ya empieza el proceso sancionatorio, la sanción, quizás usted se va a allanar, pero no va a ser el mismo beneficio si usted le encuentra que te ingresa con 15, no los declaró, se le hace retención de 5. Si fue ingresando, usted tiene que pagar una sanción del 30%. Pero si usted se allana, se le reduce al 30%, o sea, 3 por 3 al 9%. Si es saliendo, ¿qué dice la norma? Cuando usted pasa el puesto de migración, en este caso saliendo, cuando usted ya pasó por el biométrico o con el agente de migración, ya le hizo una entrevista y usted pasa desde el momento que está en las bandas donde las maletas son revisadas por el escáner, ya se entiende que las divisas están saliendo. Si usted recoge su maleta y ahí le hacen una inspección cualquier funcionario de la aduana, que son los únicos competentes para revisarle el equipaje, las carteras y esto.
El policía fiscal debe avisar, pero el único que puede abrir las maletas es el funcionario aduanero. Entonces, si a usted le encuentran esas divisas, se las retienen. Y ahí la sanción es del 40%. Al ingreso el 30%, a la salida el 40%. Si teniendo la obligación de declarar, no lo hizo. Se retiene el excedente a las 10.000 que no tenía la obligación de declarar al ingreso o a la salida. Con esto termino la parte de cambios como para tener una ontadita y en términos general lo que se resume con cambios. Vámonos entonces a viajeros, ya en la parte aduanera. Importante, en cambios el cupo es para un menor de edad, para un mayor de edad y hasta un tripulante tiene derecho a ingresar esto. Ya voy, Claudia. Y tiene la opción. En la modalidad de viajeros, el menor de edad tiene la mitad del cupo. Entonces lo digo esto porque creo que no lo tengo aquí anotado y yo considero que es muy importante y puede ser una pregunta en un examen. En cambios, toda persona, o sea, el menor de edad, el mayor, el tripulante, puede ingresar las divisas siempre y cuando cumpla con los requisitos que vimos. En la parte aduanera, el menor de edad puede ingresar mercancías por la mitad del cupo que vamos a ver acá. Claudia, tenías la mano levantada. Cuéntame. Sí, doctora, gracias. En la salida de divisas, si no se declararon, ¿hay allanamiento? Ya, en la salida de divisas también se produce la retención de divisas. Entonces, yo voy saliendo, no le avisé a la DIAN de que yo iba a sacar las divisas. Paso el puesto de migración, luego siempre en todo aeropuerto siguen los escáneres. Ahí puede que el guarda de escáneres, el que tiene que ver con el operador del aeropuerto, se dé cuenta, como puede que haya un policía fiscal, como puede que haya un funcionario, o se le hace la entrevista tan pronto recoge el equipaje para seguir a la sala de espera. ¿Usted lleva divisas? No. Permítame, le vamos a hacer una inspección. ¿Se dieron cuenta? O la señora o el señor dice sí, porque pronto no sabía, porque lastimosamente eso también por ignorancia se ve. Sí, yo estoy llevando $20.000, es que yo me voy a ir a quedar 6 meses allá, o voy a instalar a mi hijo, Señora, la declaración 530 que usted dio haberlo declarado. ¿Cómo así que declarar? Puede ser por ignorancia. En ese momento se le hace conteo. Ah, llevaba $20.000, se le devuelven 10 y a los otros 10.000 se les hace retención. Es un documento donde se le dice la señora fulana de tal con pasaporte tal, iba saliendo de tal parte para acá, manifiesta que este dinero lo adquirió porque no sé qué dice cuánto, vendió un carro porque tal cosa, que va a tal otra y lo otro. Por lo tanto, dado que no presentó la declaración 530, no los presentó, no los declaró en la declaración 530, entonces se procede a hacer la retención. Y ahí es cuando se le hace fotografía a todos los billetes donde se meten en un sobre, se le coloca un sello DIAN, luego se llegan a esta, se le entrega ya una copia, ella verá si se queda en el país y no viaja o pueden decirle a otra persona para que pague la sanción del 40%, que la mayoría de la gente cuando la paga pues se allana, reconoce haber cometido el error, pagan en el banco la sanción reducida y radican la carta con el allanamiento y ya con eso a esa persona se le entregan esas divisas. O si ella se devuelve y no viaja, pues con eso lo hace. O si es al ingreso, pues obviamente ya está aquí en Colombia. ¿Al cuánto? Al 30%. Tanto al ingreso como a la salida se reduce al 30% si se allanan y presentan el escrito. Entonces al ingreso es el 30, ¿cierto? $100.000 serían 30.000 la sanción. Pero si se allanan, 3 por 3 serían 9.000 la sanción. Y a la salida es el 40, serían entonces 40.000 de los 100.000, 4 por 3, 12, entonces serían 12.000 de salida si se allanan. En términos generales, es lo que se conoce más con el viajero, porque si sigue el proceso, ya tendríamos que ver, ya es una clase más adelantadita de cambios, de acuerdo a la instancia en el que vaya en que se resuelva esa o se imponga esa sanción a esa infracción, va disminuyendo el porcentaje, va aumentando el porcentaje de allanamiento. ¿Sí? Muchas gracias, Claudia. sí, señora. Bueno, muchas gracias, listo. muy amable. Con gusto. Entonces ahorita nos vamos a la modalidad de viajeros. Como le decía, la modalidad de viajeros tiene un cupo establecido. Nunca había existido que la norma dijera que habían cantidades comerciales. Era como a criterio del funcionario. Y con el 1165 se dijo hasta 10 unidades de la misma clase de mercancía se puede ingresar sin que se consideren cantidades comerciales. Entonces, ¿cuántas son en tráfico postal? 6. ¿Cuántas son en viajeros? Esta pregunta casi todos, cuando la hacen, la mayoría
¿Qué dejan en esa pregunta en los exámenes? Porque casi siempre dicen, no, para el viajero 6 también. No, en tráfico postal 6 se consideran no comerciales, más de 6 cantidades comerciales. Y en aduanas, hasta 10 no se considera comercial. Después de 11 ya son cantidades comerciales de la misma clase de mercancía. Yo traigo 10 sombreros, no se considera comercial. Si traigo 11, ya son cantidades comerciales. Dice la norma que se pueden traer cantidades no comerciales de mercancías de la misma clase, siempre y cuando sean introducidas de manera ocasional. La norma dice que esto lo debe hacer uno una vez al año. ¿Año qué? Año fiscal, 1 de enero, diciembre 31. Y que sean bienes de uso personal o familiar ofrecidos como regalito. Entonces ahí es cuando empieza y tiene que ver mucho la entrevista que hace el funcionario para poder determinar si la señora trae es para regalito o para la venta. Algunos son muy transparentes y no conocen la norma y dicen, no, es que yo tengo un almacencito, es para vender ahí. El solo hecho de que el día que es para vender ya no es para ese obsequio a la familia ni para esto. Se vuelve difícil, yo pienso que es el área más difícil de manejar un usuario banero, es el viajero, porque ya después alguien dice, usted tan bobo, ¿para qué dijo eso? Entonces la transparencia pasa a ser es otra cosa y se forman siempre algunos conflictos. Resumen, hasta 10 unidades no se considera comercial. Y hasta ahí puedo entrar de la misma clase los elementos, ¿sí? Y debo traerlo una vez al año, pero lastimosamente no tenemos un servicio informático que diga que a Cecilia se le hizo inspección el 13 de enero, que llegó con esto y lo demás, y pasó y venía cumpliendo con los requisitos. Y Cecilia vuelve en abril, pero como no tenemos un servicio informático, tiene que ser, usted ya entró, o si tenemos un registro interno, lo podemos hacer. Pero si cuando se dan cuenta, usted siempre llega cada mes con eso, ya la conocemos. ¿Qué hace esa señora? Se va por Medellín al otro mes o se va por Cali al otro mes porque esos casos los hemos vivido y se vivieron muchas veces. Entonces, una vez al año, hasta 10 unidades ocasionalmente. Entonces, ¿qué dice la norma? Todo viajero debe presentar la 530, pero con el 1165 hasta agosto del 2019 que empezó a regir, todos teníamos que entregar la declaración 530. Tuviéramos que declarar o no tuviéramos que declarar, la teníamos que presentar. Pero a partir de ese año, con el decreto 1165, dijo, no, la DIAN mediante resolución dirá quiénes tienen que presentarla. Entonces, empezó primero a decir, hijo, y dice la norma, todo lo que usted traiga que valga menos o hasta $2,000, usted no tiene la obligación de declararlos, ¿sí? De declarar esas mercancías. Aquí ya estamos hablando de mercancías. Entonces dijo, usted no tiene, pero sin embargo en la resolución 46 sacó los casos específicos en los cuales estamos obligados a presentarlo. Y también ahí dijo, y sabe una cosa, lo que usted traiga así en mercancías como para obsequios o algo que sea un valor inferior a $2,000, no va a tener que pagar tributo. Entonces, de una vez nos dice eso en términos general para la modalidad de viajeros. Les decía que es muy importante saber que es un efecto personal desde el punto de vista aduanera, porque el efecto personal no entra dentro de estos cupos ni dentro de esta obligatoriedad de presentar la 530. Me voy a adelantar un minutico para leer primero esa definición. Efectos personales. Los efectos personales son todos los artículos nuevos usados que un viajero pueda necesitar para su uso personal en el transcurso del viaje, teniendo en cuenta las circunstancias del mismo, que se encuentren en sus equipajes acompañados o no acompañados, o los lleven sobre sí mismos o en su equipaje de mano, con exclusión de cualquier mercancía que constituya expedición comercial. Entonces, el resumen de esto, ¿qué quiere decir? Mis efectos personales no hacen parte de los cupos que vamos a ver, pero mis efectos personales son los objetos, los artículos pueden ser nuevos usados que yo pueda necesitar para el transcurso del viaje. Si yo voy a vacaciones a México, si yo voy a vacaciones allá, yo necesito, por ejemplo, llevar 3 celulares nuevos. O cuando regreso de las vacaciones de México, yo estoy trayendo esos 3 celulares, yo los necesito para, si estaban de vacaciones, no. Entonces deja de ser un artículo de uso personal. Y si son nuevos, yo no puedo decir que ese celular es de mi uso personal. Puede ser que lo vaya a cambiar, está dentro de las probabilidades. Pero el que esté en uso es lo que determina que es efecto personal. Yo puedo traer 20 vestidos. Y me dice, yo si voy a mirarlo, digo, ¿son efectos personales o no? Y me dice,
Sí, son mis efectos personales, pero todos están nuevos, con marquillas, todos son de fiesta. Ya en ese momento no es, usted necesitó esos 20 vestidos durante el transcurso del viaje, ¿los necesita? No. Entonces no son de uso personal. Y esos vestidos, si usted en cambio dice, pero es que yo soy modelo y yo estaba modelando de acuerdo a la circunstancia, como lo dice ahí, del viaje, entonces uno puede entender que sí es un efecto personal, un efecto de uso personal. Como le decía, se vuelve subjetivo, se vuelve controversial. Ustedes ahí pueden estar pensando algo, yo aquí otra cosa, pero la experiencia nos ha dado a entender que es tan necesario identificar en la entrevista de un viajero y para poder determinar si lo que nos están diciendo, si es un efecto personal o no. Lo que para alguien puede ser un efecto personal, para otro no. Entonces, pero en términos generales dice que los efectos personales no constituyen estos cupos que vamos a ver. Entonces, ¿qué dijo la norma? Vea, señor, si usted viene de otro país, está ingresando al país y su mercancía, lo que usted trae para regalito, le vale más de $2,000, ¿cierto? Usted tiene que presentar la declaración 530. Por eso dice, cuando el equipaje esté sujeto al pago de tributo único. Y eso se ocurre cuando vale más de $2,000. Cuando usted ingrese más de $10,000, ya lo acabamos de ver en la parte cambiaria, también estoy obligado a presentar la 530. Cuando exista una norma especial, hubo 4 ministerios que fueron los que sacaron la norma de los celulares, no es ni siquiera de la DIAN. Y dijeron, si usted ingresa al país, máximo puede traer hasta 3 celulares, pero eso sí que sean de uso personal. Cuando se trae el celular, no es que tengo 3 celulares, este lo utilizo soy influencer, este lo utilizo para mi familia, este lo utilizo para tal cosa, o para lo que sea que los utilice, pero usted ve que están siendo usados, que los está utilizando, se vuelve de uso personal. Pero si llega con los 3 iPhone completamente nuevos, no me diga que son suyos, de su uso personal. Ahí se vuelve mercancía. Y la norma no permite, la norma de esos 4 ministerios, Hacienda, Mincomunicaciones, Mincomercio, Minjusticia, dice, no pueden traerse celulares, sino que sean de uso personal. Eso lo dicen ellos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Con este numeral debemos pedirles que dónde está la declaración 530. Cuando ingresen vegetales, animales, que traigo mi mascotica que tiene 15 años, ¿por qué tengo que presentar el papel? La norma lo dice. Si usted trae un animalito, aunque sea su mascotica, porque detrás de eso muchos llegan con Dobermans y como pueden traer hasta 10, traen 10. Y uno dice, ¿pero son suyos? No, sí, claro, son míos porque no sé qué se cuenta. No, son de negocio, están importando esos animales bajo la modalidad de viajeros. Y lo pueden hacer, sí, pero tendrían que nacionalizarlos, porque seguramente eso, si valen más de $5,000, que es lo máximo que uno puede traer mercancías como viajero, entonces deben pagar un tributo porque hasta los primeros 2,000 siempre van a tener franquicia, pero de 2,000 a 5,000, que es el máximo, tendrían que pagar el tributo único, porque ahí sí no es gravamen ni IVA, es un tributo único que es el 15%. Tendrían que pagarlo sobre los 3,000. Si los 10 Doberman le valen $5,000, está dentro de la modalidad por el valor. Los primeros 2,000 nunca se paga porque siempre tendremos franquicia. De 2,000 a 5,000 están los 3,000 y sobre esos 3,000 estaría pagando el 15% como tributo único por esos animalitos. ¿Dónde se liquida? En esa declaración 530. Si me vale más de los $5,000 y presenté la declaración 530, yo le digo, no señor, muy querido, aquí está la 530, está declarando los 10 Doberman, pero señor, cada uno vale 1,000. O sea que los 10 perritos valen $10,000 y por viajeros el máximo son 5,000. Entonces les tienen que hacer cambio de modalidad. Tremendo, sí, que no tenemos un depósito donde mandar los perritos o algo así. Pues sí, se puede formar un conflicto, sí, pero esa es la norma. Entonces, si traemos animales, vegetales, insumos agropecuarios, debemos presentarlo, ¿sí? Cuando ingresemos mercancías que sean patrimonio de la nación, debemos presentarlo. Cuando mercancías que estén sujetas al Ministerio de Cultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, la verdad, yo estuve como casi 8 años en esa área, en Bogotá, y nunca, pues vi un caso de estos, que declararan algo porque está sujeto, pero está la norma. Introducir temporalmente libre de impuestos mercancías de uso personal, profesional o bienes que vayan a usar durante la estadía en Colombia para exportarlos en el mismo estado cuando salgan. Me explico este numeral. Hay personas, la norma nos dice que si usted es residente en otro país
Usted puede llegar a Colombia a dictar una conferencia, puede traer un equipo. Y ese equipo le puede valer a usted $2.000 como le puede valer $100.000. Pero si usted es un residente allá, usted lo declara en la 530 y dice, es que yo voy a dar una conferencia. En el pasaporte se le coloca un sello y se le autoriza una importación temporal a ese viajero. No tiene que constituir garantía. Con la condición que en el momento en que él salga del país se la tiene que llevar y tiene que pasar para levantarle el sello de esa mercancía que la ingresó en importación temporal, la del consecutivo 20, y cuando se vaya se le coloca otro sello cuando estemos viendo que él está saliendo con la mercancía. Es un riesgo que la DIAN toma, pero la norma está, porque se pueden ir y pueden no llevarse la mercancía, eso ocurre. No ocurre en Perú, donde en Perú sí hay que pagar unos impuestos y se los dejan a uno el correspondiente al IVA y al arancel allá de esa mercancía, y cuando uno sale se lo devuelven como una garantía. El dinero de esos tributos se los paga uno allá y cuando sale uno recupera esos dineros porque era temporal que yo no entraba como viajero. En Colombia no hemos llegado a eso y lastimosamente a veces sí se quedan mercancías sin pagar el tributo. Y usted va a ubicar al extranjero y el extranjero estuvo en el Hotel Sheraton. Pues llame al Hotel Sheraton, ¿no? Pues señora, hace 5 meses o un mes o tanto estuvo aquí, pero él duró 3 días y se fue. Y a veces con migración se podían hacer esos cruces, pero serían muchas las consignas de decirle fulano, fulano, fulano y fulano. Entonces ellos dicen, no podemos atender todas esas consignas, pero muchas veces ellos sí colaboran y dicen, aquí está saliendo Cecilia Silva y dice que tiene una importación temporal y veo que no está cerrada. Entonces, nos llaman inmediatamente, doña Cecilia, ¿usted para dónde va? ¿Se acuerda que a usted se le autorizó la importación temporal tal? ¿Dónde está la mercancía? No, es que yo vengo de por allá. No, la condición era que usted cuando saliera del país se la llevara, porque era para su uso personal, profesional. Y a veces se confunde con eso. Entonces, ¿se puede ingresar mercancías temporalmente? ¿Un colombiano puede ingresar mercancía temporalmente? Sí, porque yo puedo ser colombiana, pero puedo residir en Estados Unidos. Eso sí, tengo que demostrar con mi green card, con el documento que aplique para eso. Entonces, todos los países tienen diferentes mecanismos documentales para darnos a nosotros en Colombia a decir que esa persona es residente allá. Hay una visa, por ejemplo, los españoles, otros dan es un certificado como una hojita nomás. Cada país es autónomo, pero el colombiano que resida en otro país y que quiera traer esa mercancía temporalmente y que se la vuelva a llevar cuando se regrese, debe enseñar ese documento que le acredita la residencia en el otro país. Las misiones médicas también acreditadas que ingresen a hacer aquí jornadas de salud también también deben presentar esa declaración. El viajero que haya enviado o pretenda enviar equipaje no acompañado. Cuando yo estoy en el exterior veo que tengo mucho equipaje. Claro que hoy en día con el costo de los equipajes, pero bueno, hay gente que lo necesita o lo hace. Entonces digo, no, yo primero, o le sale a hacer otro viajecito a otro país, acá cerquita, mientras llega a Colombia, dice, no, yo no me voy a encartar con esas 3 maletas o con este equipo o con lo que sea, que es parte de que lo va a llevar como equipaje no acompañado. Lo puede enviar antes, por carga común y corriente. Y cuando corte la guía, o sea, cuando entregue esa mercancía de la aerolínea, le va a decir, mire, esto por favor colóqueme en descripción, que son mis efectos personales o que esto es un equipaje no acompañado. Él lo envía un mes antes, cuando llegue a Colombia, tiene la obligación de presentar la declaración para que después vaya al respectivo depósito donde esté esa mercancía que es parte de su equipaje y poderla reclamar como equipaje no acompañado ya en la parte de importaciones de acuerdo al mecanismo que se utilice para la entrega de los equipajes no acompañados. De igual manera, yo voy a salir de tal parte y a última hora no me recibe las maletas la aerolínea. No, yo no le acepto que usted viaje con todo ese equipaje, no le acepto que viaje con todo ese peso. Le dejo llevar tanta maleta o no tanto en cantidades de peso. Entonces se me quedan 2 maletas. Entonces yo le digo a mi novio, a mi amiga, a mi hijo, a mi papá, que me la envíen. Lo pueden hacer hasta 3 meses después de mi llegada, pues me puede llegar equipaje no acompañado. Me lo mandan a mi nombre, pero cuando yo llegue le digo, señores Dian, me van a mandar parte de mi equipaje. Entonces, ¿dónde está su declaración 530? Es necesaria esa declaración para que cuando le llegue la guía, usted cuando vaya donde el inspector de aduanas le diga, mire, tan es así que yo declaré que me iba a llegar este equipaje, que me lo mandaron después. Es necesario la 530 cuando voy a hacer ese trámite de equipaje no acompañado, que lo mandé antes, un mes antes, o que me puede llegar 3 meses después. Cuando el viajero traiga equipajes, mercancías que constituyan cantidades comerciales. Entonces ya dijimos que son cantidades comerciales las que superan las 10 unidades. Traigo 200 lapiceros.
Cada uno me vale $1 o 50 centavos. Entonces me valen $100. Me valen menos de $2.000 en valor, no tendría que declarar porque valen menos de $2.000. Pero el solo hecho de que se me pase de 10 me obliga a declarar. Aquí no está condicionado al valor. O sea que yo tengo que presentar la declaración 530 cuando me paso de las cantidades, independiente del valor, o cuando me paso del valor, independiente de las cantidades. Yo puedo traer una sola cantidad, está dentro de las 10 unidades, una sola unidad. Pero si esa me vale $2.100, ya tengo que presentar la declaración porque me paso de los $2.000. Entonces, para que sepamos que son disyuntivas y que cada una está arreglada. Si es mayor cantidad de 10, los debo declarar. Si es mayor cantidad de $2.000 en valor, lo debo declarar. Cuando el viajero ingresa mercancías que implique efectuar cambio de modalidad, entonces resulta que yo traigo una mercancía que yo digo, no, yo eso no lo mando por carga. Y lo veo uno mucho en las joyerías. Hay joyerías en Bogotá muy prestigiosas que mandan a su representante de ventas, se pasea por Estados Unidos, conocí un caso en especial, y él iba a Nueva York y en California, iba a 2 ciudades muy importantes de California y a Nueva York, y compraba todo lo que eran las joyas para esa joyería. Cuando él llegaba con una sola maletica, y el señor llegaba y presentaba la declaración. Esa declaración 530 fácilmente podía declarar $300.000 o algo así, porque sabía uno que ese era el señor que mandaba a tal joyería a comprarlas. Como las declaran ingresar, él dice, estoy ingresando mercancía. El señor pasa, demasiado juicioso, la agencia le tenía una declaración anticipada, simplemente cuando él llega, los funcionarios DIAN de viajeros, unos tienen el rol para expedir manifiesto como si fuera un transportador, con el rol que se tiene, se mete, cogen, el tiquete se vuelve documento de transporte, se le asigna por muesca el manifiesto 1165 y el señor, ya le creamos su 1166 presentando la información de su tiquete. Ya tiene el 1165, que es el manifiesto. Es el número 1175, 75, 80, El señor ahí mismo llamaba al de la agencia de aduanas. Ya tenían la declaración anticipada, o sea, conformada y presentada en el siglo XXI. Y él les daba el manifiesto, la actualizaba a la agencia de aduana, pagaba los tributos y, por ende, solicitaba levante. Y a veces salía automática, el señor le pasaba, recibíamos la declaración de la agencia de aduanas y el señor salía con la mercancía nacionalizada. Ahí que hubo un cambio de modalidad, porque obviamente una mercancía de $300.000 hace rato se pasó de los 10, de los 2.000, entonces presentó la declaración y al presentarla, porque se pasó de los 5.000, que es el margen máximo por viajeros, ya no puede entrar por la modalidad de viajeros, ya valía 100.000, 300.000, ya era para cambio de modalidad, ellos la hacían ordinaria y salían desde, que no alcanzó a obtener el levante, se le metía a la caja fuerte y al otro día, si era que había salido para inspección física, al otro día el inspector venía, la inspeccionaba, le daba el levante y ahí sí se entregaba la mercancía. Pero hubo un cambio de modalidad de la de viajeros a una modalidad de importación ordinaria. Entonces es importante que todo viajero debe pasar por el puesto de control y por eso en el puesto de control de cualquier aeropuerto internacional aquí en Colombia le pueden a uno preguntar, que uno diga la verdad o mentiras, uno se arriesga, porque en el momento en que uno lo pasen a un escáner o lo pasen a un cacheo físico que lo hace la polfa, obviamente siempre en presencia de un funcionario aduanero, se pueden dar cuenta o que estoy ingresando divisas o que estoy ingresando mercancías, que estoy obligado a presentar la declaración 530. Y si no la presenté y si omití declarar, ¿qué viene? Era mercancía que valía más de $2.000, no la presenté. Mercancías que vendían en mayor cantidad de las admisibles, ¿sí? Con pago de tributo, en este caso con pago, o sea que en este cumplía las dos. Más de 10 y fuera de eso, más de $2.000 la mercancía. Mercancías diferentes a las autorizadas. Entonces ahí entran las cantidades, aunque no valgan más de 2.000. No está autorizado a entrar cantidades comerciales. O el viajero no cumple con la condición mínima de permanencia en el exterior. Hay mercancías que para yo poderlas nacionalizar, yo debo haber permanecido mínimo 5 días. Ya las vamos a ver ahorita. Tiene que ver con electrodomésticos. Entonces, si yo no permanezco, si yo no declaré y fuera de eso permanecí 3 días y estoy trayendo electrodomésticos que por cantidades podrían pasar y eso, pero no las declaré. Si yo no declaré las mercancías,
diferentes a las autorizadas, como son las en cantidades comerciales, como son también aquellas que expresamente lo dice la modalidad. Dice, todas las mercancías que estén clasificadas por las partidas 87, 88 y 89 deben presentarse la declaración 530. ¿Cuáles son esas? Todo lo que tiene que ver con medios de transporte. Entonces, la 8708 nos habla de los partes de los vehículos. Ah, es que yo me antojé me antojé de pastillas de freno, me antojé de no sé qué porque ya se las encontré. Las debe declarar porque son de la 87. Entonces, esas dice, usted no las puede entrar, pero si las declara, se le puede hacer cambio de modalidad porque no pasan por la modalidad de viajeros. Ahorita sí vamos a ver una extensión que hay ahí, pero en términos generales, lo que sea de la 87, 88, 89, cualquiera de las subpartidas, que la mayoría obviamente son partes que se traen de cualquiera de esas que son los aviones, pues yo puedo traer una parte, así sea algo muy pequeño, pero que hace parte de un avión o algo así, eso no está autorizado por la modalidad de viajeros, pero si las declaro, voy a poder hacer un cambio de modalidad, pero si no las declaro, estoy omitiendo, se me va para aprehensión de esas mercancías. Si el viajero declara en su equipaje y son mercancías no autorizadas, mercancías que no cumplen con los requisitos que hemos visto, o mercancías en que el viajero no permaneció los 5 días, pero las declara, se le hace cambio de modalidad. Si no las declara estando obligado a hacerlo, llega la aprehensión. Entonces, si hace cambio de modalidad, uno les genera el manifiesto, se les envía el otro día o a los 2 días para un depósito habilitado donde puede nacionalizar. Si se puso pilas, las puede legalizar al otro día y lo van a poder hacer en el mismo, como si fuera un descargue directo, lo van a poder hacer y no se van a trasladar al depósito, no van a pagar bodegajes. Pero si no, nosotros a los 2 días, depende de la logística que tengamos, se envían a un depósito y allá se someten a la importación que bien quieran, porque hoy en día se puede someter a ordinaria o cualquier otra modalidad. Entonces, resumimos, ¿debo presentar la declaración de la declaración 530? Sí. ¿En cuáles casos? En los que vimos anteriormente, cuando todo esto que repasamos, que son los 10 casos. Si estando obligado y no lo hago, entonces se me va para aprehensión. Si estoy obligado a declararlo, pero se me pasa de las diferentes, o me paso del cupo de los 5,000, o no estuve los suficientes días que eran los 5 para poder traer los electrodomésticos y otros, pero los declaré, se me haga cambio de modalidad. Entonces, ¿cuándo es que yo puedo entrar la mercancía que traigo conmigo? Sencillo. Si me valen menos de $2,000 y no me paso de las cantidades, paso sin declarar, aunque me hagan la inspección y me puedo ir. Pero si resulta que yo permanecí 5 días, yo traigo hasta 3 unidades de uso doméstico, deportivo o viajero y de las demás mercancías hasta 10, excepto normas especiales como los celulares que hablan de 3, aunque es una norma externa a la DIAN. En la DIAN puedo traer hasta 3 unidades de artículos de uso doméstico, deportivos o de oficio y de las demás hasta 10, porque después de 10 se considerarían comerciales. Entonces, yo puedo ingresar esta clase de mercancías. Si esas mercancías, yo permanecí los 5 días y me valen menos de 2,000, entonces yo no estoy obligado a declararlos. Pero si me valen más de 2,000, máximo 5,000, yo voy a pagar tributo por el excedente a los $2,000 hasta los 5,000. Traigo un televisor, está dentro de las 3 unidades. El valor del televisor estaba en un Black Day, entonces en ese momento estaba a $900. Si yo traigo mi facturita, no se está pasando de los 2,000. Yo tengo derecho a pasar sin ese televisor sin presentar la declaración. Traigo el mismo televisor, una unidad, está dentro de las 3, pero el televisor me vale $2,500. Yo debo presentar la declaración y entonces debo pagar un tributo único que es del 15% sobre ese valor. Lo pago ahí mismo y ya con ese pago realizado, yo me llevo el televisor, se le hace la liquidación por la parte de atrás de la 530 y el señor se puede llevar su televisor y quedó nacionalizado. No era un efecto personal. ¿Por qué no era un efecto personal? Porque él no necesita un televisor para viajar.
pero sí lo puede traer como parte de uso doméstico. Entonces lo trajo, pasó de los 2.000, paga el excedente siempre y cuando no supere los 5.000, porque si pasa los 5.000, entonces me regreso. Si pasa los 5.000, simplemente es un cambio de moneda, porque hasta 5.000 máximo el valor y los primeros 2.000 nunca pagarán tributo, siempre tendremos franquicia. Eso es en términos generales lo que yo puedo ingresar al país. ¿Puedo traer 2 bicicletas? Claro. ¿Puedo traer 3 bicicletas? Claro. Si esa bicicleta, cada una vale $2.000, serían 6.000. Me estoy pasando del cupo total, que son 5.000, se van para cambio de humanidad. Pero si las 3 me valen 4.500, sobre los primeros 2.000 no pago y sobre los 2.500 pago, y ahí mismo realizo el pago y me quedan nacionalizadas. Entonces, en términos generales, los puedo traer sin registro de importación, pago ese tributo que es del 15%, y también en mi equipaje acompañado, en el acompañado, que es el que viene conmigo, y en el no acompañado que ya analizamos, también puedo mandar estas mercancías y se deben someter a la modalidad de viajeros, no a la ordinaria. Si yo demuestro y presenté mi 530 diciendo que me lo enviaban o que yo lo había enviado, yo debo, y el inspector me debe respetar, si ve que en mi pasaporte yo viajé, que yo presenté mi 530, y me debe aplicar la modalidad de viajeros y no la ordinaria. Ya les hablé de los celulares, ya les dije que fueron 4 ministerios, que fue el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo, el de Tecnologías y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los que sacaron primero el decreto 2025, que fue cuando dijeron: en tráfico postal no me entra ningún celular. Pero luego hicieron esta modificación, tanto para la parte de viajeros como para tráfico postal. Dijeron: por viajeros hasta 3 unidades, siempre y cuando sean efectos personales. Y efectos personales son todo aquello que un viajero ingresa al país, artículos nuevos o usados que necesite durante el transcurso del viaje. Importante ahí entender que el viajero entonces tiene que demostrar que los está usando para que puedan ingresar al país, y esos celulares que vayan por estas 2 subpartidas, y siempre y cuando pueden ser nuevos usados, pero que los necesite, eso es un efecto personal, y si no los está necesitando, no se consideran efectos personales. Si los declaró, se le daría cambio de modalidad, y si no se declaran, entonces irían para una aprehensión. El equipaje acompañado ya lo vimos, los animales domésticos ya entonces dijimos que también se deben declarar, y eso sí, después de que se declaran, inmediatamente uno recibe la declaración y los pasa al ICA, pues obviamente para el permiso zoosanitario. Hay animales que son peligrosos y está supuestamente prohibida la importación, como son algunas razas de perros, ¿sí? Pero la norma también dice que se le deben entregar a la Policía del Medio Ambiente, porque ellos son los encargados de llevar estos casos de los animalitos que son de prohibida importación, en este caso en algunas razas. Importación temporal, entonces ya la vimos, que cualquier residente en el exterior, los extranjeros y cualquier colombiano que sea residente, trae esa mercancía, ahí no está sujeta a cantidades ni a valores, simplemente presentar la 530, se le coloca el sello de importación temporal en el pasaporte, luego a la salida él debe entregar, mostrar que está sacando esa mercancía, y se le hace el levantamiento del sello del pasaporte. La exportación temporal es lo contrario. Yo me voy a ir para el exterior. A uno le dicen: venga, ¿será que a España puedo llevar con tantos no sé qué, y sé cuántos y cuánto café? El café, la norma expresamente el 1165. No lo dicen estos artículos de la modalidad, pero sí lo dice en otro artículo que no lo recuerdo en este momento, que uno puede llevar hasta 10 kilos de café, siempre y cuando también hay una norma aeroportuaria que dice que lo debe meter en una bolsa de cierre de estas transparentes. Ellos lo exigen que sea así, pero aduaneramente hasta 10 kilos de café yo puedo llevar. Entonces yo puedo sacar otras mercancías que ya no vengo a dar la conferencia acá porque no resido en el exterior, sino que yo resido en Colombia, soy colombiano, me voy a ir a México a dar una conferencia. Necesito llevar ese aparato que es en el que voy a exponer, o el que yo voy a exponer para contactar ventas o lo que sea. Acá entonces yo hago una 530, me presento antes de ingresar a cualquiera de las salas, antes de pasar por migración, y le digo a la DIAN: señores, yo voy a sacar este equipo. ¿Qué le pasa a quien hace mucho eso? Y los aconductamos todos los que tienen que ver con el cubrimiento de eventos, los periodistas, las cámaras, todos los elementos que ellos tienen para eso.
y hay lentes que son de 200, 500 mil dólares. Hay una cosa loca en eso en valores. Sea poquito o sea mucho, pero yo estoy sacando esa mercancía del país, yo debo presentarla a 530. Sea que soy uno de Caracol, que no soy de Caracol, que soy independiente, el que sea. Aún el mismo deportista que vaya a concursar y su bicicleta, pues que es en carbono y que es en tal cosa, que le vale 10.000 dólares, 15.000 dólares, 2.000 dólares, debe presentarla, es el deber ser. Presento mi 530 y digo, voy a una competencia, voy a tal situación. Ahí registro ese elemento, el funcionario aduanero lo mira, lo pesa, mira qué identificación tiene, le sella el pasaporte, ya no como IMPO, sino como exportación temporal. El personaje se va y cuando él regresa al país dice, vengo y estoy trayendo mi bicicleta, mi equipo, lo que sea, que me autorizaron una exportación temporal. Miren mi pasaporte, me dijeron que le hayan asignado el número 15, el número 200 y aquí lo estoy trayendo. El funcionario constata que traiga el mismo peso, que si tiene la identificación corresponde al serial y simplemente lo único que hace es ponerle el sello y el señor sale con su bicicleta, con su equipo. Importante en la exportación. Él debe demostrar que esa mercancía está aquí en Colombia en libre disposición. Ah, pero es que yo no importé la bicicleta. Yo la compré. Entonces su facturita de que la compró en tal comercio. Y esa factura, entonces es la que queda anexa dándole la libre disposición porque no es importador. Ya la DIAN si quiere verificar, ya tendría que, la DIAN entonces se puede llamar a esa. ¿Ustedes importan? Sí, por favor me regala una copia de la declaración en la que entraron tal y tal bicicleta, si uno lo que puede o tiene tiempo de hacerlo. Pero para el viajero le basta que nos enseñe la factura y hoy en día, desde que rige la electrónica, que cumpla con todos los requisitos de la factura. En ese momento se entiende que yo tengo una mercancía que está en libre disposición y por lo tanto me la puedo llevar para el exterior. Pero si yo no la declaro cuando salga y cuando entro digo, no, pero es que yo me la llevé, ¿dónde está la exportación temporal? ¿Cómo así? ¿De qué me habla? Ah, no, a mí la aerolínea no me dijo nada. No, es que la aerolínea está haciendo un contrato de transporte y en ese momento se puede considerar que está ingresando una mercancía que la está importando, pero que yo la compré, señora, pero usted no, señor, usted no hizo la exportación temporal. A veces, pues con documentos y todo se logra esclarecer que efectivamente esa señora tenía eso o se logran otras pruebas, pero en el momento se puede tomar desde el punto de vista aduanero con toda la legalidad y tranquilidad de que se está importando esa mercancía. ¿Por qué? Porque no se cumplió con este trámite que la norma generosamente le dice. Usted puede sacar ese elemento siempre y cuando muestre que está en libre disposición, haga la 530, se le sella el pasaporte y cuando ingrese, cierra el ingreso. Cierra esa exportación temporal. Entonces, esa es la exportación temporal, lo que les acabo de explicar. Es muy importante, toda persona que ingrese al país debe, a solicitud de la DIAN, si le pide presentar su equipaje, tanto el de mano, el facturado que es el que va en bodega, cualquiera de sus equipajes, y la DIAN tiene toda la competencia para decirle, enséñeme qué es lo que está ingresando. Nosotros no hacemos cacheo físico, se los dije la vez pasada, sí tenemos esa competencia de policía judicial, pero nunca, solo lo he conocido en 2, 3 funcionarios que la fiscalía con el director general han llegado a eso, pero nunca se ha establecido para el funcionario que está en la zona primaria, en las zonas de viajeros. Pero por eso es que la Polfa nos acompaña en zona primaria, porque ellos sí, por eso el hecho de ser policías, tienen esa facultad del cacheo físico y son los que nos pueden ayudar con los viajeros cuando se requiere hacer esta inspección física al viajero. Las aerolíneas, este es el artículo 267, donde están en la obligación de entregarnos esa 530. Esto básicamente es lo que se hace pues para los viajeros. Esto simplemente, como tenemos tiempito, en 5 minuticos les cuento y con esto terminamos la modalidad de viajeros. Resulta que hay unos viajeros extranjeros, tienen que ser de nacionalidad extranjera, que ellos cuando vienen al país a turismo, tiene que ser a turismo, no al médico, no a dictar una conferencia. Migración Colombia es el órgano rector para determinar qué estatus migratorio nos otorga cuando llegamos a un país y en este caso cuando ingresamos a Colombia.
En Colombia están separadas las funciones de migración y las aduaneras. En Estados Unidos el mismo agente actúa como agente de migración y como agente aduanero y como agente policial. Ellos tienen allá todas las tres facultades. Aquí en Colombia las tres están repartidas, aunque los compañeros de migración sí tienen facultades de policía judicial y por eso a veces vemos compañeros que toman en aprehensión a personas. Ahí aplica la palabra aprehensión para las personas porque el proceso es judicial y ellos sí tienen esa facultad. Nos ubicamos, llega un extranjero a Colombia, migración le coloca, viene a turismo y le dan un permiso temporal de turista, un PT que es permiso de turista, o le dan una visa de turista. Él llega y hace compras. Él resulta que todas esas facturas, si se las emiten electrónicamente, se las emiten a su pasaporte, a su número de pasaporte. Cuando él se vaya a ir del país, solo antes de salir del país, antes de hacer el check-in de esa mercancía, porque ya se regresa o para otro lado, él puede presentar esas facturas y se le hace devolución del IVA. Algunos países ya son muy avanzados que inmediatamente le entregan la plática de lo que le suma el IVA. Es caso de España. Nosotros al menos se llena un formato 2737, se mira que la mercancía la tenga ahí y esté en la maleta y la vaya a embarcar, porque algunos dicen, no, es que yo le compré un anillo de diamantes a mi novia, pero está aquí en Colombia, es una colombiana. No, porque es para usted y esa mercancía va a salir del país. O de pronto quizás para su hermana o su mami, pero están fuera del país, pero no es para dejarlo en el país. Siempre y cuando cumpla que la mercancía la tiene ahí, que no la ha chequeado, que la compró y le dieron la factura electrónica, está al número del pasaporte de él. Algunos compran con el pasaporte de otra persona, no le aplica, es el mismo viajero que va a salir. Entonces, se hace esa relación en este formato 2737, ¿sí? La factura como mínimo lo mínimo de la factura para que pueda ingresar a esta es que mínimo debe ser 3 VT, el VT que esté vigente para el año en que se haga la solicitud, y máximo se les va a devolver IVA, lo que equivalga a 200 VT. Entonces, con este formato lo recibe el funcionario, revisó la mercancía, se le entrega copia de esa solicitud, perdón, él le puede tomar foto a esa solicitud y las facturas, él en ese momento hay unos correos electrónicos, manda las facturas electrónicas a ese correo, se verifican que llegaron y eso inmediatamente se conforma un archivo que se envía a la subdirección de devolución de IVA, donde allá analizan los casos y desde allá es donde se autoriza la devolución a una tarjeta de crédito con la cual tenga una franquicia que tenga convenio con Colombia, por lo regular son Visa, Mastercard, la Express, es así, ¿no? Son como unas dos, se le explica al extranjero que debe presentar, así no sea con la que haya hecho la compra, pero que tenga una tarjeta de esas, él relaciona esa tarjeta también en este formato y ya la subdirección es la que se encarga de hacerle la devolución de ese IVA a esos extranjeros. Hay una empresa que se llama Global Blue, está en varios países, está trabajando con Colombia desde el 2023 y tiene unos puestos, tiene unos kioscos en los aeropuertos donde la gente directamente hace un autorregistro en el cual él registra su pasaporte y como ellos están en una sola conexión, ahí les trae las facturas del comercio en el cual Global Blue haya contactado. Me explico. Puede ser un Arturo Calle que está en el Titán en Bogotá y está también en el Santa Fe en Bogotá, pero no está, por ejemplo, en otro centro comercial donde también hay almacén. Los que almacenes, aunque sean de la misma marca, pero tienen convenio con Global Blue, ellos toda esa información la llevan a esa base de datos de ellos y cuando el viajero llega le carga inmediatamente todas esas facturas que él compró en esos centros comerciales, perdón, en esos locales de comercio que tienen convenio con Global Blue y ahí simplemente le quedan ya registrados. Si tiene alguna factura que compró en algún comercio que no tiene convenio con Global Blue, debe hacer la solicitud con el 2737 con el funcionario aduanero que le está recepcionando la solicitud de devolución del IVA. Ahí quedaría con dos solicitudes, una la maneja Global Blue y la otra la manejaría directamente por parte de la DIAN. Entonces, esto como a título pues
para los que no lo conocían o para los que lo conocían, refrescarlo y decir que esto es un privilegio que tienen los que vienen a hacer turismo. Señor, usted no trae un PT, usted trae un PB, o usted le da otro, y lo marcó migración, pero es que yo hice turismo, sí, pero usted ingresó al país y cuando ingresó, el compañero de migración determinó de acuerdo a la entrevista que usted no venía a turismo. Entonces, en esos casos, no. Otros, por hacer bonito, hacen feo, dicen que vienes a un examen o algo así, les colocan ese estatus migratorio, pero cuando van a hacer la devolución, lo primero que uno mira, usted no entró al país como turista. Esto es una manera que ha sacado el gobierno también como para promocionar el turismo. Aunque uno ve muchas, aquí no hay cantidades que se diga que hasta tantas cantidades. Con el anterior decreto que hace unos 3 años estaba vigente, sí hablaba hasta 10 unidades, pero hoy en día con el actual decreto que está arreglando la devolución del IVA, no habla que está condicionado a cantidades. Sí dice que la factura como mínimo, una factura mínimo debe tener un total de 3 VT y que así tenga muchísimo IVA y muchas compras para devolver, solo se le va a devolver hasta 200 VT. Son como 49, no me recuerdo cuántos que está el VT de este año, se le va a multiplicarlo por 200 y es lo máximo que se le va a devolver. Si tiene más de eso, pues simplemente se le advierte a él que se le va a colocar las 2 facturas o las 3 o la una factura, pero que si se pasa eso, solo hasta eso y no la totalidad, si superó estos 200 VT, se le va a devolver. Esto tiene que ver con el decreto 1495 del 2021, que es el que está vigente. Entonces, con esto espero haberles colaborado con conocimiento o con refrescar conocimiento y que ojalá les pueda servir para algunas preguntas que sí sé que no fallan en todos los test de las personas cuando concursamos. Entonces, Max, bueno, levantaste la manito, entonces cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Sí, una preguntita y que tiene que ver con la modalidad de tráfico postal. Para para presentar la legalización con pago de rescate, ¿tengo algún tiempo determinado o puede ser en cualquier momento? No, ese también tiene un término, aquí, espérate, si yo lo tengo acá, que recuerde dentro del mes siguiente, igual que si estuviera en un depósito habilitado. Dentro del mes siguiente, sí, dentro del mes siguiente puedo presentar el pago del rescate, porque como recordemos que ahí no se hace declaración 500, sino con la misma guía, ¿sí? Pero se presenta en un recibo el pago del rescate, del 10% del valor de la mercancía. Entonces ahí se paga y ese 10% es el que también en la declaración consolidada, el tráfico postal incluye ese 10% de ese valor que fue, y dice, yo entregué esa mercancía, llegó el 1 de enero, pero la entregué el 15 de febrero, ya está el mes, ya había pasado, ¿cierto? Pero entonces él justifica con una casilla que hay dentro del archivo XML que dice cuando hay rescate por legalización por abandono. Entonces, ahí se compensa de esa manera, tanto para el usuario como para el intermediario de tráfico postal, que le quede todo transparente pues delante de la DIAN. Vale, gracias. Ok. Bueno, compañeros, entonces solo queda desearles muchos éxitos en esa presentación de ese examen y de esto, y gracias por su asistencia. Muchas gracias. Que tengan entonces Gracias, bueno, hasta luego. Capacitarnos es avanzar. Gracias por seguir creciendo con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima sesión formativa.